Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera. Ya estamos al lunes 9 de mayo de este 2016. En el día de hoy con cifras bastante débiles de la economía china y por supuesto eso le ha pegado a nuestro cobre y también el dólar ha subido de una manera bien importante, 11 pesos y sigue la tendencia alcista. Pero antes vamos a comenzar cómo han estado las bolsas y el ambiente ha sido mixto. Comenzamos con Asia, el Nikkei avanzó un 0,68%, el Hang Seng también arriba un 0,23%. El que bajó de una manera importante fue la bolsa de Shanghái, obviamente con estas cifras malas sobre la economía china, un 2,07%. En Europa, el FTSE 100 de Londres bajó en el día de hoy un 0,18%. El CAC 40 de París también no al alza. El que estuvo bajando fue el IBEX 35, un 0,47%. El que subió fue el CAC 40 de París. El DAX alemán arriba un 1,12%. En Estados Unidos, el Dow Jones baja a esta hora un 0,26%. El Standard & Poor's crece un 0,10%. Nasdaq arriba un 0,46%. A nivel local, el IPSA está bajando un 0,60% y el IJPA también desciende un 0,53%. Se lo anunciábamos cuando comenzamos el programa. El metal rojo, el cobre, se cotizó a $2.14 la libra, un retroceso de 1,47% respecto al cierre del viernes. Se trata de su menor precio desde el 12 de abril. El dólar, 11 pesos de aumento con respecto al cierre del viernes, comprador 675,07 y vendedor 675,50. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también puede hacernos sus consultas a través de WhatsApp 569-6511-9985. Ahora sí, aquí está conmigo Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, Paulina, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, un inicio de semana bastante movido, comenzó, ¿no es cierto?, temprano, cuando ya nosotros aún dormíamos con estas cifras de la economía china, que fueron bastante peor de lo esperado, y eso, por supuesto, golpeó a nuestro cobre, que, como decíamos, bajó en más de un 1,5%. ¿Y qué es lo que cuáles fueron los datos que conocimos en el día de hoy? Las importaciones en China, cifras de comercio exterior, resultan bajo lo previsto en abril. Importaciones de materias primas retroceden y motivan una nueva caída en el precio del cobre. Con todo, fíjate, Javier, las cifras del comercio comienzan a renovar, por supuesto, dudas de corto plazo respecto de la actividad en China. Ahí veíamos también la bolsa de Shanghái, que está bajando bastante en el día de hoy, más de un 2%. Y estuve leyendo algunos artículos sobre analistas que se hablaban sobre el crecimiento de la economía china. Ya se habla un 6,7%. Esa es un poco la tónica en cual está el gigante asiático. Y eventualmente un poco menos también. O sea, podría ser perfectamente el 6,5% que en otras instancias también se ha comentado. Hoy el que está viajando a China, lo leía, me llamó mucho la atención. Hay que ver qué resultados tiene Tim Cook, el líder de Apple, porque obviamente que ha tenido problemas con los dispositivos Apple. Bueno, veíamos, ahí nos vas a contar tú los reportes de la empresa y cómo cayó. Sí, Apple ya reportó mal. Recuerda que comentamos que vendió del orden de 50 millones de iPhone, no me acuerdo exactamente la cifra. Venía de vender 56, la expectativa era mayor a los 50 y por lo tanto la verdad que el precio de la acción de Apple está súper golpeado, está en el orden de 92, 93 dólares y previo a la entrega de reportes estuvo entre 103, 105 dólares, o sea, lleva una caída acumulada casi del 15%, un poquito más, así que en lo que respecta a Tim Cook, esperemos que no se contagie con el virus chino del bajo crecimiento. Bueno, eso es lo que espera. Él espera revertir, porque lo que pasa es que lo que va a reclamar es un poco la libertad de prensa, porque obviamente que han habido muchos problemas. Todos sabemos que China se abre un poco al mundo, pero políticamente está bastante restringido. Las libertades individuales son bastante restringidas. Pero le ha ido bien a Apple vendiendo en China y vendiendo en India, que era lo que comentábamos, que es parte también de la explicación de, oye, claro, este iPhone 6 nuevo
no ha generado la venta que se podría haber esperado, es porque en estricto rigor no tiene muchas diferencias del iPhone 6 anterior, de la versión 2014, por llamarlo así. Oye, va a ser un ejercicio bien interesante. Ojalá que podamos conocer de primera línea, de primera fuente, los antecedentes de esta visita que va a hacer Tim Cook y que él se va a querer reunir con autoridades chinas. Vamos a ver cómo Vamos, entretenido. Oye, respecto de las cifras de hoy, mira, la verdad que estas vienen a ser un complemento de cifras de la que tuvimos el día viernes. Si bien hoy día los mercados efectivamente han resentido en parte esta noticia, la verdad que no sé si efectivamente ahí está toda la explicación del ajuste. A ver, en Europa, por ejemplo, España había abierto bastante positivo, estaba casi un 1% arriba, un 0,8% arriba, una cosa así, y se fue dando vuelta una vez que abrió Estados Unidos y pasó a rojo. Ahora sí, efectivamente la caída en este caso del cobre en alguna medida se puede explicar por esto, pero yo quiero hacer referencia a que, ¿te acuerdas del déjà vu del que hablé la semana pasada? Y pusimos en Twitter el gráfico Exacto. de un análisis que había de Bloomberg respecto a la posibilidad abierta y muy explícita de que esta alza que habían tenido los commodities de alguna manera era una cuestión circunstancial, o podría ser circunstancial, y se pueden configurar una serie de elementos y antecedentes que provoquen un descenso en su valorización. ¿Qué pasó con el petróleo en el día de hoy? Porque partió el día bastante bien. Hoy día y después... está subiendo el petróleo, pero está subiendo por razones bastante coyunturales. Hay un incendio en Canadá que de alguna manera está afectando y hay un cambio. Fíjate que las autoridades hablan de solo que causas climáticas podrían ayudar a poder revertir este incendio. Parece que es más grande lo que... muchísimo más grande. Se hablaba de 180.000 hectáreas de una manera, o sea, unas cifras tan grandes que la verdad que uno no puede vislumbrar lo que significa este incendio. También hay cambios dentro de lo que es Arabia Saudita, el ministro que tiene que ver con el petróleo, así es que ahí también hay cambios con respecto al precio del crudo. Entonces finalmente el precio del petróleo se ve afectado, o sea, en el corto plazo, es decir, en estos días, por dos razones que son ajenas al movimiento general de la disminución de los commodities, que tiene que ver con este incendio en Canadá y efectivamente, como señalabas tú, hay un tema de una noticia respecto a un antecedente político en Arabia Saudita que específicamente la verdad no lo conozco. Alcancé a leer el titular que hacía referencia a lo que tú estás señalando. Lo del incendio de Canadá, aquí estoy abriendo la noticia básicamente porque al parecer es bastante, no sé cómo afecta esto. No, decían que era tan grande que solamente la naturaleza podría apagarlo, o sea, ¿cómo va a ser eso? O sea, léelo, por favor, léelo. En Alberta. Sí, lo que no entiendo exactamente es por qué este incendio tan grande afecta a la producción de crudo. Aquí está, que ahí algo sale. A lo largo de esto... esto obligó la evacuación de varias plantas de extracción de crudo. No es que el incendio, que ahí estaba mi preocupación, que el incendio estuviera afectando directamente a las plantas. No sé, que a la gente que trabaja en las plantas de crudo. Parece que está muy cerca y está poniendo en riesgo la zona. Bueno, por eso es que no... Porque apagar un pozo petrolero es un trabajo que puede durar meses, es muy complejo. Porque tienes ahí mismo la fuente de energía que se empieza a quemar, por lo tanto esto es no menor el efecto que puede tener. Ahora, mira, hay datos también. Para que estas plantas expliquen una reducción en la oferta de petróleo de la magnitud para poder explicar una caída del 2%, te puedo asegurar que no. O sea, más allá de que hay una razón, o sea, creo que hay otros elementos que están explicando también esta alza muy puntual. Entre ellos puede ser el tema de Arabia Saudita. Dime. Bueno, fíjate que también estábamos hablando de las cifras en la zona euro. Tú tocaste, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando. Hoy día también hay datos que tienen que ver con la confianza de la zona euro. Mejoró en forma marginal en mayo, según un sondeo que publica el lunes, pero las expectativas continúan débil, lo que sugiere que los estímulos del Banco Central no están compensando los temores sobre crecimiento mundial. Eso es un poco el índice Centix del grupo de investigación con sede en Frankfurt, que analiza la confianza de los inversores y analistas de la zona euro. Subió a 6,2 desde los 5,7 en el mes de abril. Bueno, eso es algo que vimos durante todo el periodo, sobre todo los 3 primeros años de estos 6 en que hubo una expansión monetaria importante en Estados Unidos, que nos puede servir como antecedente. O sea, los bancos centrales hacen lo que está
en sus manos por incentivar el crecimiento económico, pero finalmente no son ellos los actores relevantes de ese proceso. Por lo tanto, es efectivo que tú puedes, si revisas una serie de indicadores, por mucho que hayan estímulos por parte del Banco Central Europeo, esos no necesariamente se van a traducir en forma automática en crecimiento económico. Eso hay que partir de la base. Es más, normalmente estos estímulos monetarios tienen efectos a nivel de precios de activos, le hace acciones, a nivel de mercado financiero, pero el último lugar donde llegan es a las personas por la vía de créditos a menor tasa de interés, porque el riesgo para la gente, o el riesgo de la gente, mejor dicho, no pasa. Hay algunas empresas que pueden acceder a costos de capital más bajos y eso de alguna manera empieza a incentivar, pero es lento, y lo vimos en Estados Unidos. Me acuerdo que el comentario que tocabas de hacer era una cosa que una tónica bastante común y bastante habitual. O sea, oye, no está teniendo efectos en la economía real, no se está traspasando a mayores compras, al precio de las viviendas o algunos otros indicadores, y eso es bastante esperable desde el punto de vista de lo que es una medida llevada adelante por un banco central. Esto es lo mismo lo que hemos visto también en Japón. Lo hemos visto también en Japón, las dificultades que ha tenido Shinzo Abe con respecto a sus Abenomics y con respecto, ¿no es cierto?, a este mayor estímulo monetario. A esta altura ya no le resultó. Ya no le resultó. Ya han transcurrido 2 años. Miles de yenes tiró al mercado. Prácticamente implicaba duplicar la base monetaria de Japón al cabo de 2 años, y esos prácticamente se están cumpliendo ahora. Tuvo un efecto, logró una depreciación importante del yen, que estaba del orden de los 80 y tantos yenes por dólar, llegó a 120 y tantos yenes por dólar. Eso era muy importante, es una forma de licuar la deuda. Buscaba generar inflación por esa vía, no lo consiguió, no logró la inflación esperada. Eso no le permitió licuar parte de la deuda pública, que recordemos muy alta, es sobre 2 veces el Producto Interno Bruto de Japón. Y al no resultarle la inflación, y hoy día el dólar, al estar en una vuelta distinta, donde se está volviendo a depreciar, que es una situación muy cómoda para la Reserva Federal y para las empresas norteamericanas, tenemos el yen en el rango de los 100 yenes por dólar, y la verdad que ha perdido parte importante del impulso que le dio la parte que funcionó de los Abenomics. Así que la verdad que Japón todavía no figura como un tema internacional, pero es para tenerlo en vista. Es una de las principales economías del mundo, Javier. Por eso, y si hablamos es para de la tenerlo deuda, en vista, porque hoy día no se habla de cuáles son los efectos de que no le haya funcionado. Exacto, no se habla de eso, pero ha tenido un impacto y demuestra que no se puede hacer absolutamente todo con la política monetaria o con política fiscal. Así y ojo que también está subiendo, el país que está subiendo la deuda de una manera muy, muy importante es China, lo comentábamos la semana pasada, que también está llegando a niveles similares a los que tiene Japón, y eso también es complejo para la economía de China. A ver, con China se nos viene que pareciera ser, porque es difícil afirmar esto, pareciera ser que los elementos que permitían un crecimiento alto por varios periodos, más que estar llegando a su fin durante un buen tiempo, no lo vamos a volver a ver. Y este tipo de elementos, como el mayor endeudamiento, actividad económica que se ha ralentizado, la migración campo-ciudad, que de alguna manera ha tendido a frenarse, porque están estas ciudades fantasmas, hay un tema con los créditos, por otro lado una bolsa de valores que estuvo inflada y que hoy día sigue ajustando precios. Por lo tanto, hoy día están los elementos para esperar que durante al menos un buen par de años China no retome ritmos de crecimiento importantes, pero lo que no hay que perder de vista es que es una economía muy grande, que tiene requerimientos de inversión muy importantes, y por lo tanto uno no puede descartar así nomás que China no vaya a tomar una senda de crecimiento acelerado en algún momento. Lo que pasa es que está en un ciclo, en un periodo que se puede alargar de crecimiento más bajo que no lo veíamos hace muchísimos años, y eso nos impacta de manera importante, y por eso es que uno se da vuelta. Si uno lo mira con mucha perspectiva, no es descartable que vuelva a crecer a tasas mayores, no sé si al 12 o al 13%,
pero mayores del 6,5%, y eventualmente por debajo de esa cifra también podría ser en un ciclo de disminución de crecimiento económico, puede ser. Te quiero traer a Brasil, que hoy día han habido noticias con respecto no solo al impeachment, sino que también, bueno, partamos con la inflación, un poco con los datos duros de la economía y después nos vamos un poco al lado más bien político, porque la inflación del mes de abril llegó a 0,61%, alcanza una variación anual de 9,28%, acumulando una inflación de 3,25%. Se observa una tendencia a la baja en la inflación en la economía brasileña, donde las mediciones comparadas a un año muestran, ¿no es cierto?, una disminución relativa con el aumento de los precios. Eso con respecto al dato duro de la economía en Brasil. Recordemos, ¿no es cierto?, que el Banco Central de esa nación había estado subiendo la tasa, creo que estaba en 14% la tasa de política monetaria, y eso también ahorca a una economía, no le permite crecer. Porque obviamente que un 14%, ¿no es cierto?, de tasa de interés es complejo. Y hoy día, ¿qué pasó en esta verdadera teleserie brasileña? A mí me encantan las teleseries brasileñas, pero esta sería para escribir un libro y otro libro. Esta es muy buena, sí. Porque el presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, dejó sin efecto Vladimir Maranhão, decidió este lunes anular la votación que decidió continuar con el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, ocurrida el 17 de abril. Y recordemos que esta era una semana clave para Dilma Rousseff, porque el impeachment se podía votar a fines de esa semana, es decir, el viernes. En el Senado. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la presidenta? Fíjate que estaba escuchando una entrevista cuando venía aquí a la radio que estaban haciendo un periodista brasileño. Decían, bueno, ya han podido entrevistar a la presidenta Dilma Rousseff. No, es que la presidenta ha estado muy ocupada en entregar escuelas, en entregar unas universidades, etcétera, porque ella en el fondo veía que el tiempo se la cortaba y tenía que dejar más o menos entregado un montón de elementos dentro de su programa de gobierno que no lo iba a poder, porque acuérdate que el viernes ya Temer comenzaba, ¿no es cierto?, a reemplazar a la mandataria durante estos 180 días que parece que dura este juicio político. Es complejo el panorama, la verdad que es complejo, sobre todo porque quienes votan porque la mandataria sea juzgada también están siendo investigados. Están en tela de juicio. O sea, están investigados por un montón de elementos y ellos mismos votan que la mandataria... ¿Qué te puedo decir? Si lo dijiste todo. La verdad que lo único que te podría aportar al comentario, porque la verdad que fue muy certero tu comentario respecto a la situación política de Brasil, yo te diría dos cosas. Una, desde la perspectiva política, que esto muestra lo complejo que está, más que se resuelva, que efectivamente están todos metidos, difícilmente esto tiene un final, comillas, feliz. Por lo tanto, eso desde la perspectiva de la credibilidad afecta a los mercados, que es la parte que nos importa. Brasil es una economía, tú la cifra que das de inflación, un 0,6, es una mala cifra. Brasil tiene para este año un pronóstico de crecimiento de menos 4%, exacto, menos 3,5%, que podría ser menos 4,5% sin problema. Y todo este tipo de fenómenos, de esta tensión política generada por este afán de querer seguir aferrado al poder, que se entiende, porque el día que deje de ser presidente yo creo que tiene pase directo ahí mismo, se va directo a tener que dar explicaciones por las situaciones de corrupción. Por lo tanto, es una mala cosa, es una mala señal para los mercados y que probablemente va a alejar por todo este tiempo que reste el gobierno de Rousseff, cualquiera sea este tiempo lo que dure. O sea, si dura 180 días, 3 meses o un año más, va a ser malito para la economía brasileña. Fíjate que 17 meses de agitación, cuando todavía no llega a la mitad su periodo de la mandataria Dilma Rousseff. Y fíjate que en el día de hoy... Ni las Olimpiadas le van a servir para... No, pues ni las Olimpiadas, estamos a puerta de las Olimpiadas en Brasil. Oye, el ex ministro brasileño, ¿te acordáis de Hacienda de Lula, Guido Mantega, fue obligado hoy por agentes de la policía a acudir a una comisaría en Sao Paulo, en la que lleva ya varias horas para declarar por una nueva fase de esta gran operación contra el fraude fiscal? O sea, la verdad que la teleserie brasileña continúa. No, aquí el que no cae al final de toda esta vuelta en Brasil, que me parece sumamente sano también, o sea, después de transcurrir toda esta crisis, ojalá los brasileños saquen algo limpio y se renueve todo lo que tenga que renovarse para que en definitiva tome una senda de crecimiento sustentada sobre la base de un sistema político correcto, limpio. Transparencia. Esa es la ¿Qué es lo que se necesita para la tranquilidad de las instituciones, el ¿hacemos funcionamiento de las instituciones? Vamos a la pausa. 2:20. Nos pasamos un par de minutos, parece. Exactamente. Equipo.
es contar o buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya son las 2:21. Sigo conversando aquí en Mirada Financiera con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Volvamos a nuestro país antes de lo que todos nuestros auditores están esperando. Son los lunes de los resultados de la empresa en Estados Unidos. Ya, pero qué bueno es Chile. Tú querías comentar una noticia importante. Sí, porque acá. El Banco Central entregó cifras con respecto a la balanza comercial, que acumula un superávit de $556 millones en el mes de abril. Estamos hablando entre el 1 y el 30 de abril. Y poniéndolo en perspectiva de los análisis o lo que está mirando el Banco Central, fíjate que aquí hay aquí en el diario El Pulso hay un análisis del IPOM de junio, que ya se nos viene el IPOM de junio, no queda mucho, que el Banco Central acotaría su proyección de crecimiento para el 2016 a 1,25 y 2%, y moderaría obviamente el sesgo de la tasa política monetaria. A ver, vamos por parte. Yo quería comentar un titular que leí en uno de estos diarios digitales de amplia cobertura que dice: exportaciones hasta abril caen 23% respecto al mismo periodo del 2015. Y la verdad que el titular es bastante pretencioso desde la perspectiva de lo que sugiere que es lo que está cayendo. Pero hay un superávit hay un superávit. A lo mejor obviamente en el volumen. Vayamos por partes. Vámonos, porque ¿En qué diario es para verlo, para que lo comentemos? A ver, en la parte de economía y negocios de MOL sale ese titular. Oye, vamos para allá. ¿Qué es lo importante y a destacar? O sea, a ver, esto es cuánto es lo que cae el saldo de la balanza. Al cuarto trimestre, Chile lleva exportaciones acumuladas por $20.150 millones y exportaciones por $17.700, que es ese saldo de $2.448 millones que, ojo, son un saldo positivo, ¿ya? O sea, exportaciones menos importaciones, estamos exportando más de lo que importamos. ¿Qué es lo que es importante? Y efectivamente, de alguna manera, lo que sugiere esto, que en el mes de abril las exportaciones fueron por 5.000 millones y las importaciones por 4.500 y algo. Es decir, las exportaciones en relación al año pasado cayeron un 11% mes a mes y las importaciones cayeron un 5,1%. Entonces, efectivamente, el saldo se produce una disminución, pero lo que da cuenta es que la economía chilena no solo está vendiendo menos, sino que estamos comprando menos. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Un debilitamiento importante del consumo a propósito de las cifras de empleo que salieron la semana pasada, un deterioro en las expectativas, que es parte de lo que estamos comentando y que tú señalabas antes respecto a que el IPOM debería en el próximo IPOM de junio venir un ajuste a la baja. Mira, yo no sé si el Banco Central va a hacer exactamente ese ajuste a la baja o no. Lo concreto es que hoy día hay una serie de elementos que te entregan referencia a que la economía chilena con mucha suerte va a crecer en torno al 2%, ¿ya? Y por lo tanto ese rango que se fijó, que fue una sincerada que se pegó en el IPOM de marzo, es probable que lo revise, pero tengo mis dudas si lo va a revisar en el IPOM de junio y no lo va a revisar en el de septiembre, porque no tiene sentido que siga haciendo ajuste a la baja, porque con eso genera una expectativa aún más deteriorada. Entonces, yo lo que quería era, en el fondo, comentarte eso, que los datos no son caídas de 23%, sino que eso es lo que disminuyó el saldo positivo de la balanza comercial. Exacto, o sea, y era que no en circunstancias que cayeron las exportaciones y bajaron las importaciones. También. Pero no es tan relevante ese movimiento tan brusco en el saldo de la balanza como sí lo es esta caída que te decía en la exportación y en las importaciones de orden de magnitud de 11% y 5% respectivamente. Bueno, ahí denota la importancia que puede tener un titular y la importancia. Y cómo es muy fácil malinterpretarlo. Eso es lo que yo, por eso lo quise. Porque es cierto, o sea, si tenemos un saldo positivo, la balanza comercial
comercial de 500, un poquito más de 500 millones de dólares. Antes teníamos un saldo positivo de 2.000 o de 2.500, pero obviamente que eso refleja que estamos teniendo un saldo positivo, pero con compras menores, como las importaciones menores. Claro, el año pasado las importaciones ya se estaban viendo golpeadas, que era lo que generó. ¿Qué pasa con las importaciones de bienes de capital? Porque eso es súper importante. No tengo el dato específico acá, pero probablemente tienen que haber caído en la misma proporción, y si es que no un poco más que ese 5,1%. Debe ser una caída del orden de 7-8%, porque en general los bienes de capital, las importaciones de bienes de capital son más sensibles y caen más de lo que cae la importación de bienes de consumo. Bueno, eso con respecto a la economía... A la economía nacional. A la economía nacional. Bueno, en economía nacional obviamente que todavía seguimos con qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, qué va a pasar si va a haber o no va a haber veto, si va a haber ley corta o no va a haber ley corta, qué está pasando también con Arcano, que hoy día veía unas declaraciones de Alberto Chang con respecto a... fíjate, de nuevo, porque... En realidad nosotros, no sé si tú lo has comentado con algunos de los otros panelistas, no hemos hablado nada de esta... de las estafas piramidales en curso. Hay, hoy día salía también en el mismo EMOL que ya habían investigaciones en otros casos que hay en regiones, lo han conversado. Sí, a partir, ¿no es cierto?, de todas estas, por ejemplo, AC, ¿cómo era? Inversion, yo me acuerdo de AC Inversions. Y ahí cuando comentamos el grupo Arcano, y tú sabes que el otro día comentando con Alejandro Alarcón, aprovechamos de mandar un saludo. ¿Tú sabes lo que significa Arcano? La palabra Arcano. A ver. Oculto. Y varios epítetos así, ¿tú lo puedes creer? ¿Ya? ¿La palabra? Decía mucho. Oye, ya el nombre. Sí, mira, lo lamentable de toda esta situación es que hay gente que todavía sigue creyendo que es posible tener rentabilidades muy por sobre los retornos de mercado, en circunstancias que lo hemos dicho nosotros, muchísimas veces no existen estas rentabilidades mágicas. Si bien uno puede obtener retornos altos, eso se puede, pues efectivamente es factible hacer, al mismo tiempo que uno lo puede obtener, también tiene que estar consciente y claro que puedes perder en la misma magnitud en la que estás optando a querer ganar, y eso es porque puedes hacerlo o con palanca o bien en instrumentos que son de altísima volatilidad. Por lo tanto, eso siempre es importante tenerlo claro. Yo no sé qué es lo que va a terminar saliendo desde una perspectiva legal. Lo que entiendo por lo que he leído es que estos señores hacían firmar un pagaré. Por lo tanto, cuando uno firma un pagaré, yo te estoy prestando plata. Entonces, claro, uno podrá juzgar la intencionalidad que estaba detrás. Bueno, y por pero eso si que los hoy instrumentos día... legales, yo te digo, oye, yo tengo toda la intención de pagarte, pero este es un pagaré que vence en diciembre, no me lo puedes cobrar en forma anticipada. Entonces, yo creo que ahí la gente que entregó sus recursos, que entregó su dinero, finalmente, no sé si no es que no se haya informado, pero confió más allá de lo que se debía confiar. Creo que a todos nos pasa cuando firmamos un documento bancario, por ejemplo, para firmar un crédito, nadie lee, muy poca gente se toma el espacio de tiempo para leer, y yo creo que esto es una muestra de lo riguroso que tenemos que ser todos, ¿sabes? Y aquí no tenemos que incluir. Exacto. A la hora de revisar, y sobre todo si es que se trata de un instrumento de inversión que están sujetos a todas estas variabilidades y saber que la magia no y existe. Y saber que también yo creo que es importante el mensaje que la magia no existe. Bueno, para terminar este capítulo, por ejemplo, Alberto Chang dio una entrevista del Sunday Times en Malta y dijo: fuimos forzados a caer en default. Dijo: tenemos la voluntad de pagar y hemos demostrado en todo lo que hemos hecho. Vamos a ver qué pasa con este caso, sobre todo por las personas que invirtieron sus ahorros, obviamente, y que, como dices tú, depositaron su confianza en esta empresa. Pero nos quedan casi 2 minutos, y quiero preguntarte ¿cómo anduvo la reporte en el día? Bien, fíjate que han reportado 374 de las 500 empresas del Standard & Poor's, que es el equivalente al 75% de la capitalización bursátil. Ha sido menos malo de lo malo que se esperaba. Las expectativas de caída en los resultados empresariales en Estados Unidos rondaban el 9,5%. Lo concreto es que este grupo, que ya representa 3/4 partes, tiene una caída en los resultados, en sus utilidades, de 7,5% y una caída en los ingresos de 1,9%. ¿Qué significa esto? Que el 75% de las empresas han reportado por sobre las expectativas. Fíjate. Esta semana, ¿quiénes reportan? Coca-Cola, Walmart de México. El miércoles, Macy's, y interesante, Banco de Chile entrega su reporte en Estados Unidos, cotiza ADR, lo mismo que la TAM el día jueves.
Había movimientos fuertes hoy día de la TAM hacia la baja. Probablemente se está anticipando un no muy buen resultado. La semana pasada, de los que comentamos, reportaron Pfizer, mucho mejor de lo que se esperaba. Kellogg también mucho mejor que lo que se esperaba. Y las compañías de seguro, malito. Y Tesla Motors, que es una empresa de los autos eléctricos que entra en la categoría tecnológica. La verdad que le fue bastante mal y reportó una pérdida mayor a la pérdida esperada. Así que podríamos pero la próxima semana vamos a seguir comentando, por supuesto, ¿no? De todas maneras, todavía quedan algunas empresas que por reportar, algunas de ellas del sector retail. Que es importante porque tiene que ver con el consumo de los estadounidenses, algo fundamental para la economía de ese país. Gracias, Javier, por haberme acompañado el día de hoy. A ti, Paulina, muy buenas tardes. Y a todos recuerden que mañana estaremos transmitiendo desde el edificio corporativo BCI. Ahí estaremos analizando la coyuntura nacional e internacional, por supuesto, en materia económica. Que tengan un excelente día. Nos reencontramos mañana. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.